Estas fueron 2 charlas de normas para construir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cómo cambió la forma de evaluar terrenos en función del nuevo Código Urbanístico. Hoy es la última jornada y les comento un poquito más sobre nuestra disertante, la arquitecta Magdalena Egers, arquitecta de UBA, tiene posgrado en FADU, posgrado de Seguridad contra Incendio en la Edificación, maestría de Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad, representante del CEPAU en la comisión redactora de la propuesta de normativa contra incendio y del Código de la Edificación, exsecretaria de la Comisión de Ejercicio Profesional de la Sociedad Central de Arquitectos, docente de legislación de obras, docente de normativa en la Sociedad Central de Arquitectos, en el CEPIC, en el CEPAU y en privados. Excelente la trayectoria de Magdalena, que nos va a brindar hoy la segunda jornada de este ciclo de charla sobre las nuevas normas para construir en la ciudad de Buenos Aires. Para dar la presentación, yo no me presenté, disculpen, soy Claudia Carral, de Eventos y Cursos del Colegio Profesional Inmobiliario, y les doy la bienvenida a todos. Y le cedo la palabra al miembro de comisión directiva, la corredora inmobiliaria Nelly Dabdala, para darle la presentación oficial a la arquitecta. Muchas gracias a todos y gracias por participar. Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos al Colegio Profesional Inmobiliario. Les agradecemos a los matriculados presentes y a los que están vía Zoom, que realmente son muchos. Vamos a tener el privilegio de escuchar por segunda vez a la arquitecta Magdalena Egers, quien tiene una amplia experiencia y conocimiento en todo lo que respecta a las normas para construir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los nuevos códigos urbanísticos y el de edificación. Hoy es la segunda y última charla y le agradecemos mucho que nos ilustre con la experiencia adquirida. Así que, Magdalena, toda tuya la charla. Muchas gracias, Nelia. Y gracias de nuevo por invitarme. Les pido disculpas, pero como cambiamos la tecnología para que se pueda apreciar mejor por Zoom, había alguna cosa que no funcionaba. Bueno, el otro día estuvimos viendo cuestiones generales que hay que tener en cuenta para poder tasar un terreno, porque ya no es tan sencillo como antes, como un tema de FOT, que uno multiplica el FOT por el terreno y sabe cuántos metros puede vender, sino que hay que hacer casi un proyecto para poder saber cuánto vale un terreno, ¿no? Entonces, yo di los lineamientos básicos, bueno, está el mapa de la ciudad de Buenos Aires, el plano de edificabilidad de usos, en donde están establecidas todas las zonificaciones. Hay 6 zonificaciones comunes y todas las demás son especiales y están en el anexo 2, o sea que cuando les toca una zonificación especial tienen que ir al anexo 2. Y de las 6 que están, que son las más comunes, en lugar de ser de tener C3, ¿no estoy? Ahora sí, ¿no? Perdón. Pequeños detalles. Ahora sí. Entonces, les decía, en lugar de C3, de R2A, E3, todas esas zonificaciones, tenemos 6 zonificaciones que están divididas en 3 grandes grupos. Los corredores, que son altos y medios en las zonas más densas, sustentabilidad alta y media, y la sustentabilidad baja, que es para los barrios más residenciales o barrios donde permiten menor altura. Doy un repasito rápido por lo de la clase, la charla del otro día. O sea, tenemos corredor alto, tenemos corredor... Perdón, Ahora sí. Tenemos corredor alto en las grandes avenidas, corredor medio en las
avenidas más barriales o en barrios muy densos, que nos permiten en uno planta baja 12 pisos y 2 retiros habitables, y en el otro planta baja 10 pisos y 2 retiros habitables. Después tenemos sustentabilidad alta, que son todos los barrios que antes eran R2A, y sustentabilidad media, que en general eran E3 y ahora se transformaron en con menor ocupación, un poco más de altura y más superficie, o los que eran R2B, que tenían un poco menos de altura pero mayor ocupación, que permiten uno planta baja 7 pisos y 2 retiros y el otro planta baja 5 pisos y 2 retiros. Y después, por último, tenemos lo de sustentabilidad baja 2 y 1. El de sustentabilidad baja 2 es el que equivale en general a R2B, a R2B1, con más o menos la misma altura, planta baja a 3 pisos y un retiro, y también a los tercios de la manzana como era antes el R2B, y el de sustentabilidad baja 1, que son los barrios más restrictivos porque son solamente 9 metros. Permiten mayor ocupación, pero solo 9 metros de altura, o sea, planta baja y 2 pisos. Y después, con respecto a los retiros, tenemos por encima de la altura máxima 2 retiros en todos los distritos, menos en USAB 2, que es uno solo, y en USAB 1, que en realidad no es un retiro, no se permiten retiros. Y ahí por encima de eso se pueden poner el tanque de agua, sobre el recorrido del ascensor, escaleras, etc. Por 3,25 metros en corredores altos y USA y 2,50 en el resto. También se puede agregar con una parada del ascensor a la terraza si uno hace un 50% de terraza verde, y se permite entonces llegar con 6,40 metros para los distritos más altos y 4,20 metros por encima del plano límite en los distritos más bajos. Esto es a grandes rasgos lo que permite, lo que comentamos al principio de la charla anterior, y que en los distritos del anexo 2, si no está establecido plano límite, se establece cuando tenemos 9 metros de altura, no se permiten retiros. Cuando tenemos hasta 16,50 de altura, se permite un retiro de 3 metros. Y cuando tengo más de 16,50 se permiten 2 retiros, como sucede en U20, Z3, 4 y 5, que por encima de la altura máxima se permiten 3 retiros. También hablamos del edificio consolidado. Este es un concepto nuevo en este código porque tiene en cuenta al vecino que ya está edificado. Si la altura del edificio es igual o mayor que el 75% de la altura permitida para ese distrito, se considera consolidado. O sea que hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Algunas las vimos la vez pasada. Ahora vamos a ver otros temas. Por ejemplo, si el consolidado está retirado de la línea oficial, nosotros vamos a tener que acompañar ese retiro en nuestro lote, o sea que nos saca un buen bocado. Antes habían puesto 3 metros, ahora lo achicaron a 1,5 si uno no abre vanos al vecino. Entonces, si yo tengo un retiro, un edificio consolidado retirado más de 1 metro, tengo que retirarme en un ancho de 1,5 metros, por lo menos igual que el vecino. Si el vecino está retirado 4 metros, me tengo que retirar 4 metros. O sea que ahí pierdo un sector de construcción que hay que tener en cuenta cuando estamos evaluando el permiso. La capacidad constructiva. También hay que tener en cuenta que a veces tenemos una línea oficial en diagonal y toda esta superficie está perdida, pero igual nosotros tenemos obligación de construir sobre el frente y ahí no se puede aprovechar esa superficie, pero la tenemos que contabilizar como superficie para construir. O sea, no me permiten hacer ese zigzag, sino que yo tengo que construir sobre el frente. Lo que están haciendo en general es hacer como un pórtico y hacer por detrás el edificio, porque si no es imposible de lograr ambientes razonables con estos ángulos. O por ejemplo en este caso yo tengo a partir del segundo piso, del tercer piso, el edificio retirado, voy a tener que acompañar ese retiro
justamente para no generarle una medianera al vecino siempre y cuando esté retirado más de 1 metro. Acá tienen un ejemplo en un informe en donde el vecino está retirado 6,36 metros y ellos tienen que retirarse igual que el vecino. Acá en este caso era 3 metros, pero puede ser 1,5 metros a partir de este nuevo código. También tenemos que tener en cuenta de chequear en la base de APH. La base de APH no es el anexo 1 porque el anexo 1 está desactualizado. Hay una base que se llama base de APH con todas las... uno tiene que entrar por sección, manzana y parcela para saber si el edificio tiene algún tipo de catalogación. Hay 3 tipos de catalogación. Hay varios tipos, perdón. Puede ser que esté catalogado, lo vimos el otro día, puede ser que no existan registros, puede ser que esté desestimado, puede ser que esté catalogado en forma cautelar o puede ser que esté catalogado por ley. Por ley ya es la instancia irreversible, cautelar se podría llegar a solicitar si uno considera que no tiene ningún valor para rescatar, pero hay que ver si ellos opinan lo mismo. Desestimado quiere decir que para ellos no tiene ninguna relevancia y si no hallaron registros es porque ni siquiera lo tuvieron en cuenta. Pero si nosotros encontramos con que nuestro edificio está catalogado cautelar, ya vamos a tener que tener en cuenta todas las cuestiones relativas a la preservación de ese edificio. No es solamente porque ellos dicen, bueno, nos retiramos 4 metros y hacemos un edificio detrás. El problema es que ellos van a la propiedad, revisan a ver si tiene algún valor patrimonial que rescatar. Si no tiene nada, permiten demoler por interior y hacer un edificio atrás. Y si no, hay que ver cómo se rescatan las piezas que ellos consideran que hay que rescatar. Por eso cuando un edificio está catalogado, nosotros no podemos establecer el precio. Tenemos que hacer una consulta, aunque sea una prefactibilidad, que es un pedido de volumetría, una autorización de volumetría, en donde ellos autorizan de alguna forma algún proyecto o preproyecto, porque después está la factibilidad, o sea, la prefactibilidad es un análisis de volumetría y de cómo se combina con el entorno, y la factibilidad es cuando yo ya ingreso un proyecto. Y recién con eso podemos saber realmente cuántos metros cuadrados podemos construir. Acá tienen un caso en donde me dejaron construir hasta el frente con balcones, acá no se nota bien, pero me pidieron una malla para que se integrara con los 2 vecinos. En general piden que se retire 4 metros, como ven acá, que se retiraron y dejaron toda la medianera a la vista, o en este caso que lo resolvieron así con un retiro más generoso, pero cuando está catalogado en forma cautelar hay una serie de consideraciones para tener en cuenta y sobre todo un buen proyecto para convencerlos de que lo que vamos a hacer está bueno para la ciudad. Después tenemos cuando está catalogado integral o estructural. Cautelar es por las dudas, entonces puede ser el frente, puede ser algún valor. En cambio, cuando está catalogado integral o estructural, ya estructural es por la estructura de la construcción y permiten muy pocas cosas. Permiten agregar entrepisos, agregar un piso que no se ve desde ningún lado, cosas muy específicas. Y integral no se puede tocar nada. Por ejemplo, la casa donde vivió Bartolomé Mitre, no sé qué, eso es integral y ahí nada. Pero en lo estructural sí se puede hacer a veces construcciones. Acá tenemos una que están haciendo en Güemes y Agüero, en donde hay una casa que está catalogada estructural y les permiten hacer un bloque pegado a una medianera existente, o sea que no compite con la casa histórica y separada. Acá en este caso no está terminado esto, no está la foto de la terminado, pero esto era todo de vidrio, tampoco competía con esta estructura, con esto que estaba catalogado como estructural. Acá se hizo en el fondo una construcción, entonces desde adelante solo aparece un edificio un poco más atrás.
O sea, tenemos que evaluar cuando es estructural si realmente da alguna posibilidad de ampliación o no, si no el valor de la propiedad es por la arquitectura en sí del edificio. Después también tenemos que tener en cuenta si el vecino está catalogado, porque si el nuestro está catalogado estamos fritos, pero si somos vecinos del catalogado también tenemos que tomar una serie de recaudos. Acá yo estoy poniendo un ejemplo en donde el vecino está catalogado y como lo van a dejar crecer por detrás, o sea, retirándose 4 metros y creciendo por detrás, al vecino le piden que se retire en 3 metros de ancho, 4 metros, y el resto siga con la estructura que le permite esa zonificación. De manera que cuando éste construya va a quedar toda una placa unificada. Acá tienen, por ejemplo, un edificio que está catalogado y esto se presentó autorizando esta ampliación con este huequito que no compite con la altura y le genera una fachada lateral a esto justamente para que cuando este edificio, si decide construir y ampliar, va a respetar esta línea y va a construir hasta ahí arriba. Eso es lo que podemos hacer cuando el lindero es catalogado cautelar. Cuando el lindero es catalogado estructural, ahí como el vecino no va a poder ampliar, lo que se hace es retirarse 3 metros directamente y ventilar todo de costado, porque este edificio no va a poder crecer. Este es un caso en donde se retiraron 3 metros y ventilaron todo el espacio urbano a través de este paso porque era el terreno, este era catalogado estructural y no podían ampliar. Acá también tienen otro caso en donde ellos hicieron toda una ventilación de costado. A veces hasta es bueno porque, sobre todo si es un terreno muy largo, separándose 3 metros ya tenemos todas, es ideal para poder ventilar directamente locales de primera y nos facilita la resolución. Después también tenemos que ver si tenemos edificios que tienen mayor altura que la que permite el distrito. Esa es otra posibilidad. En ese caso, es lo que nosotros llamamos enrase, se llama completamiento de tejido, rige con más o menos las mismas normas que el código anterior, o sea que yo tengo que acompañar toda la medianera de manera de taparla y no generarle nuevas medianeras al vecino. Entonces, la lógica es taparla, o sea, tengo la A que no existe porque tenían que ser exactamente iguales los dos vecinos. Si yo tengo hasta 26 metros, puedo completar la altura entre los dos directamente, aunque tenga una parcela o 3 o 2. O sea, si yo estoy entre 2 edificios de la misma altura, hasta 26 metros puedo completar todo, aunque mi vecino no esté de acuerdo o no quiera hacerlo. A mí me van a autorizar porque dice una o más parcelas. O sea, no necesito unificarlas todas, siempre y cuando tenga menos de 26 metros. Si tengo más de 26 metros, lo que puedo hacer es pegar una placa a uno, otra placa a otro de 8 metros de ancho y el resto con la altura permitida para ese distrito. Este enrase, el tipo A, que yo hasta ahora no vi ninguno, en USAB, que son los dígitos más bajos, no se permite. Después está el B. El B es cuando yo tengo de distinta altura. Entonces, ahí ya es más complicado porque tengo que acompañar una medianera y acompañar la otra. Hago como 2 franjas el terreno, en donde una franja es como el más bajo y una franja es como el más alto. ¿Qué ancho tiene esa franja? Depende del ancho del lote. Si el lote tiene 10 metros o menos, la franja va a tener 3 metros, porque yo tengo obligación de generar fachada lateral. Esto que va a ser la fachada lateral, si tengo menos de 3 metros no podría ventilar y abrir ventanas francas. Entonces me obligan a como mínimo tener 3 metros. Después, cuando tiene más de 10 metros, eso en lugar de 3 metros, más de 10 metros de ancho el lote, en lugar de 3 metros voy a tener 1/3. Siempre y cuando llego a 26 ya tengo que hacer lo mismo que acá, 8 de un lado y 8 del otro, pero hasta 26
Siempre y cuando el más ancho no pase de los 13 metros, puedo hacerlo. Menos en USAB 1 y 2, que ahí los vecinos, como no quieren que... Sí. Una consulta te quería hacer. En el retiro, en el B, ponele, ¿no? En el enrase, viste que vos seguís el que tenés al lado, el lateral, pero en la parte de atrás también lo tenés que seguir. Sí, el enrase no solamente es en altura, sino en planta. O sea, si el enrase es más corto o más largo, yo tengo que acompañarlo. No le puedo generar nueva medianera, pero tengo que acompañarlo. Y no puedo yo crear ponele que el edificio que yo me estoy enrasando no tiene retiro de atrás y yo no lo puedo hacer, ¿no? No, habría que ver el caso, porque en algunos casos sí me dejan considerando que el vecino podría crecer, pero habría que ver el caso. Gracias. Pero la idea es esa, que se divida como en 2 tajadas el terreno, una tajada con el más bajo y una tajada con el más alto. Ese es el criterio. Les decía que en USAB 1 y 2 los vecinos pidieron que no se autorizara, entonces le pusieron límite. La altura del enrase no puede superar el doble de la altura permitida para el distrito. O sea, en USAB 1, que la altura es 9, no me permiten hacer más de 18, aunque mi edificio lindero tenga 25. Eso queda medio raro, pero bueno, fue así. Y un ancho máximo de banda de 5 metros. O sea que si yo tengo un terreno de 21 metros y podría hacer, retirándome, hacer 13 metros de ancho, no puedo hacer más de 5 de ancho, justamente para que no invada tanto sobre los terrenos vecinos, porque yo también puedo ir comprando terrenos y sumando y esa no es la idea. Siempre los enrases son a nivel de piso terminado, o sea, el techo de cada terraza es el mismo volumen que yo voy a repetir, no es la parecita, porque los agrimensores miden la parecita, pero no es la pared, es el techo, porque yo sobre mi techo también voy a tener que hacer una parecita y si no subo más también con la pared. Bueno, y si tiene algún patio, es obligatorio hacerlo coincidir justamente porque uno de los objetivos es yo tengo más, pero doy algo a la ciudad. Y el tema de los patios siempre es un problema, la mayoría de los juicios aparecen porque les están tapando un patio. Así que es un tema muy controversial. Acá, por ejemplo, tienen un caso de un USAB 2, en donde yo tengo 2 edificios altos, pero mi terreno tiene más de, no sé, tendría 20 metros, le hago 5 metros de un lado, 5 metros del otro, y el resto lo hago con la altura permitida para el distrito. ¿Por qué? Porque en USAB no me permiten más que 5 metros de ancho. Y si es un terreno en esquina, cuando yo tengo hasta 26 metros del lado más alto, del lado más bajo tengo que dejar 3 metros, nada más, una franja de 3 metros. Y si tiene más de 26, la franja es de 8 metros. Estas son cuestiones teóricas. Cuando uno va presentando un enrase, van puliendo y van acordando cosas, pero ya les digo, nosotros no podemos sacar a simple vista cuántos metros cuadrados podemos construir si no hacemos un análisis exhaustivo de cómo es el entorno. Y siempre considerando que los edificios tienen mayor altura que la permitida para el distrito. Porque si tienen menor altura que la permitida para el distrito, yo ya tengo FOT libre y ya puedo hacerlo, entonces no tendría ninguna gracia pedir un completamiento de tejido. Esto es solo cuando los edificios exceden la altura permitida para el distrito. Hay otro enrase que es el que salió con este código nuevo y es el que le puso los pelos de punta a los vecinos, que es cuando yo tengo un edificio de un solo lado. Ahí yo puedo enrasarme, es el enrase tipo B, yo me enraso con el más alto y del lado más bajo hago la altura permitida para el distrito. Entonces no necesito 2 paredes altas, 2 medianeras altas como antes, sino que con una sola ya me pego al más alto y del resto lo hago.
¿Por qué? Porque el edificio vecino va a construir y va a tapar esa medianera siguiendo la volumetría permitida para el distrito. Se supone que lo van a hacer, no sabemos cuándo, pero ellos calculan eso. Acá tienen un ejemplo de enrase en donde estamos respetando los patios por lo menos en 3 metros de alto. De ancho. No nos va a servir para iluminar y ventilar con 3 metros, pero sirve para respetar esa norma y para, de paso, generar un poco de ventilación cruzada. Total, no tienen límite los vacíos de edificación, se pueden hacer en cualquier lado. Acá tienen un ejemplo de un enrase, cómo voy acompañando a los linderos. Nosotros presentamos axonométricas para la consulta y con eso vamos a poder convencer de que es un buen proyecto, una buena idea. Eso es muy importante a la hora de presentar, que podamos justificarlo, que es mejor para la ciudad, mejor para los vecinos, etc. Y eso nos va a dar más o menos posibilidades de metros cuadrados. Lo que yo les había dicho el otro día también es que no solamente hay que saber cómo es el vecino, cómo es la línea de frente interno, para poder calcular la cantidad de metros cuadrados que salen, sino cómo vamos a ventilar. ¿Por qué? Porque depende de la profundidad que nos permite el terreno, nosotros vamos a poder ventilar a frente y contra frente, o vamos a necesitar un patio intermedio, por ejemplo. Creo que habíamos hablado a alguien que tenía una línea de frente interno a los 25 metros, y ahí ya es más difícil hacer un departamento muy profundo, después vamos a ver por qué, a frente y contra frente. Entonces, tenemos que ver cómo ventilamos. En los distritos bajos, USAB y USAB, USAB 1 y 2, quiero decir, es fácil hacer la tangente con la altura 1,5 entre medio. Hacer un patio que con la tangente 1 a 1,5, o sea, si yo tengo 4 pisos, 4 por 3, 12, vamos a necesitar 9 metros de patio, ¿es así? 12 dividido 1,5, sí. Pero eso me va a permitir ventilar locales de primera ahí. Eso se puede hacer si el distrito es bajo. Pero si el distrito es más alto, nos va a convenir hacer patio vertical. El patio vertical solo sirve para dormitorios, no sirve para living comedor. Sirve para dormitorios y sirve para estudios profesionales. Por eso después vamos a ver que yo les puse la comparativa. A veces tenemos que evaluar si hacemos un edificio de estudios o de viviendas de acuerdo a la punta del lápiz que queremos sacarle. El patio vertical es un patio que no tiene ninguna, o sea, tiene 4 metros de lado mínimo, tiene 26 metros cuadrados, entonces se usa para los edificios altos. Ahí se pueden ventilar cocinas y baños y los dormitorios también, pero con... No, claro, porque a frente es espacio urbano y al contrafrente lo que da al pulmón es espacio urbano. Acuérdense que vimos el otro día que si nuestro terreno no da al pulmón, podemos fabricar nosotros nuestro espacio urbano propio, de acuerdo a la zonificación, con un ancho de 8, 6 o 4 metros en el fondo, ya tenemos espacio urbano propio en el fondo del terreno. Entonces yo siempre estoy partiendo de que en cualquier terreno, salvo cuando son terrenos cortitos que no me da para dejar fondo y ventilo todo al frente, estoy calculando que tengo para ventilar a frente y contrafrente. Entonces cuando es demasiado largo la capacidad constructiva, tenemos que ver cómo hacemos agujeros, cómo perforamos el proyecto para sacar más departamentos, porque si no vamos a tener la limitación de cómo iluminar y ventilar los locales. Por eso también les decía que es un poco más, un paso más, no es decir son 300 metros, son 10 unidades de 30 metros cuadrados, sale tanto el dólar y sacamos tantos metros, sino que hay que hacer, no digo un proyecto, pero tener una idea. Martín me pidió que trajera algunos ejemplos, yo les voy a dar algunos ejemplos para que vean cómo podemos distribuirlo, pero tenemos que tener una idea
o sea, si yo tengo un terreno donde puedo construir hasta los 30 metros, no puedo decir que tiene 30 por 8,66 por la cantidad de pisos, porque le voy a tener que sacar los huecos que necesito para poder iluminar y ventilar. Entonces, para ser reales de los metros cuadrados que tengo que sacar, tengo que tener una idea de eso. Por eso yo se las traigo acá para ver si les sirve. Entonces, el patio vertical, les decía, tiene 26 metros cuadrados mínimo, 4 de lado. Si hay dormitorios, tienen que tener 5 metros delante. Y pueden ventilar todos los locales menos los de primera. Por eso, un living comedor no puede ventilar a un patio vertical. Tiene que ventilar a frente o contrafrente que cumpla con el espacio urbano. Acá tienen este palomar que tiene creo que 23 metros. Fíjense que haciendo todos estos larguísimos, estoy con un problema ahora con este código, porque ahora me piden, cuando yo tengo una proporción, el ancho, la profundidad es más de 2 veces el ancho, la superficie de iluminación es toda esta superficie de iluminación dividido 4,5. Entonces, ahí es donde yo voy a tener un problema con la ventana, porque no me va a dar la superficie de ventana. Por eso estos edificios, estos departamentos largos van a dejar de existir con este código. Después tenemos en que yo les decía, de más o menos 25 metros, con un patio vertical, en donde ventilan dormitorios y se desarrolla bien. O sin patio, pero tiene 20, no me acuerdo si tenía 20 metros o una cosa así. Entonces ahí tenemos, a lo mejor en 20, 22 metros podemos hacerlo sin ningún patio y saber sacar. Yo creo que le había quedado en decir cuánto más o menos tenía el núcleo. El núcleo ocupa de acuerdo a la cantidad de departamentos que yo quiera sacar. Si hay un departamento 2 por piso, seguramente no ocupe más de 20, 22 metros. Pero si tengo muchos departamentos, tengo que calcular hasta 30 metros cuadrados de núcleo. En un terreno chico eso es muy importante porque se pierde mucha capacidad constructiva. Y después acá en estos, por ejemplo, este terreno es más cortito. Yo le hice un patiecito para que tenga nada porque no me sirve para ventilar. Acá, bueno, era como un rinconcito para la cama, pero bueno, estos son 12 metros, es algo mínimo de lo mínimo. Después este también era bastante mínimo, pero ya tenía, creo que 16 metros o algo así, y ya ventilaba a frente y a contrafrente y salían 2 monoambientes al frente y dos ambientes al fondo. Y con un patio que tampoco sirve, sacaba 4 monoambientes. Acuérdense el tema de la relación, porque esto no me sirve para iluminar y ventilar. Si fuera patio vertical, lo podría considerar, pero como no cumple con las condiciones de patio vertical, voy a tener que en esta ventana, la superficie 4,5, poder resolverla. Eso es a grandes rasgos, como para tener una idea de cómo podemos distribuir en un terreno, sobre todo los de 8,66, que son los más comunes y los más complicados para resolver. A veces nos toca un terreno un poco más ancho y ahí ya es un poco más generoso el proyecto y ahí no hay tanto problema para distribuirlo. Después, la vivienda del portero no se necesita más, eso también tenganlo en cuenta porque no es superficie es superficie común que antes teníamos que poner, aunque fueran pocos metros cuadrados, ahora no se exige más, se exige de acuerdo al tamaño del edificio, hasta 1000 metros cuadrados, un depósito de 6 metros cuadrados más un baño. Cuando tiene entre 1000 y 5000, es una superficie que es el 0,6% de la superficie total, y si tiene más de 5000 es el 50 metros cuadrados sí o sí. Si el edificio tiene pocos metros comunes de circulación, no se necesita. Por ejemplo, si tenemos esos tipo PH con pasillo, si ese pasillo no suma más de 20 metros cuadrados, no me exigen. Y si suman menos de 50, por lo menos me piden un baño. Después también tenemos que pensar en estacionamiento, porque cuando me exigen estacionamiento, a veces pensar en un subsuelo o una planta baja de estacionamiento, ya no nos cierran los números.
Por eso tenemos que ver cuándo necesitamos y qué. Cuando mi terreno tiene menos de 10 metros libres o menos de 300 metros cuadrados, no me exigen estacionamiento. Por más que el cuadro de usos 3.3 diga que se requiere, estamos exceptuados. Y eso es muy importante porque a veces no tenemos dónde ponerlos y tenemos que a lo mejor pensar en dos subsuelos que son antieconómicos y no cierra el número. Entonces, después cuando es un terreno de esquina, el lado menor tiene entre la ochava y la medianera menos de 10 metros, tampoco se exige. Si fuera exigible, yo les puse acá los más comunes, pero el más común es vivienda, que es, si las viviendas tienen menos de 30 metros cuadrados, es un módulo menos de 60 es un módulo cada 3 unidades, si tiene menos de 90 es un módulo cada 2 y si tiene más de 90 es un módulo por unidad. Después en oficina tenemos un módulo cada 250 metros cuadrados de superficie de alfombra. Entonces eso también es más fácil de calcular. Y después tener en claro la diferencia entre guardacoche y garage. Porque cuando yo tengo cocheras, que son obligatorias, las puedo marcar, las puedo vender como unidades funcionales. En cambio, los espacios guardacoches solo se pueden vender como espacios complementarios. Me comentaron que en la reglamentación de la ley de catastro, que la ley de catastro está hace muchos años y que empezaba supuestamente a regir a partir de enero y todavía no está reglamentada, va a estar la posibilidad de vender también como unidades funcionales los espacios guardacoches, pero no me lo confirmaron, porque además eso hasta que no salga no lo vamos a saber. Pero es importante porque si yo hago un emprendimiento en donde son todos departamentos chicos y las cocheras que son obligatorias no me sirven, se las puedo vender a los vecinos. O al revés, cuando yo tengo departamentos importantes que no quiero que entre gente de afuera, las vendo como unidades complementarias para que solo las puedan comprar las personas que viven ahí. Y después también que se pueden comercializar como un todo o como ambas partes. Digo, como cocheras individuales o como ambas partes. Si entran 10 cocheras, yo puedo venderla toda una sola unidad funcional y le vendo una décima parte a cada uno, o a cada uno le vendo una cochera, como una unidad funcional. Y los espacios guardacoches también se pueden demarcar y vender como espacios, o se pueden como unidades complementarias, o se pueden vender como ambas partes. La ventaja de venderlos como ambas partes es que la superficie común que involucra ese estacionamiento lo pagan los dueños de los autos y no lo paga todo el edificio porque son superficies comunes y se sumarían al gasto común. Pero cualquiera de las dos formas está bien. Incluso hay gente que a lo mejor, bueno, los espacios guardacoches, como no están delimitados cuando son ambas partes, generalmente se hace un plano de ubicación para que no se maten entre ellos, salvo que se vendan como cocheras móviles, pero eso es más inconveniente. Y lo que hay que tener en cuenta también son los espacios para las bicicletas. Ahora es obligatorio y no tiene excepciones. Entonces me ha pasado un terreno en un corredor alto en donde hicieron 70 departamentos, un terreno re chiquito con 12 pisos y necesitaban 70 módulos de bicicleta. 70 módulos de 60 por 1,80, imagínense que necesitaban no sé cuántos metros de espacio para bicicleta. Y es algo que hay que tener en cuenta también. O sea, cuando se piensan en los lugares, también tienen que pensar en el espacio que necesitan las bicicletas. Perdón, yo no lo dije. Las viviendas hasta 60 metros cuadrados tienen un módulo de bicicleta. Hasta 90 tienen un módulo de bicicleta más uno cada 10. Y más de 90 metros cuadrados tienen que tener 2 módulos de bicicleta. Que no suena raro, porque la verdad es que una vivienda de 90 metros cuadrados que haya 2 bicicletas es normal. Pero tienen que tenerlo en cuenta. Después esto es un cambio importante en la última modificación del código. Antes los dormitorios se tenían que ventilar a espacio urbano, salvo la mitad. Ahora todos pueden ventilar al patio vertical que mencionamos. Y bueno, las superficies de los dormitorios son mucho más chicas, admiten también tolerancia, entonces
Está pensado como a través de la pandemia que se popularizó el home office y están todos los chicos dando vueltas alrededor nuestro y uno tiene que trabajar, entonces permiten como pequeños cubículos donde se pueda independizar y trabajar además de vivir. Entonces, por eso se los considera como de permanencia eventual. Tanto dormitorio, estudio, todos esos locales de vivienda se consideran como de permanencia eventual y pueden dar a patio vertical, porque además el hecho de que haya a frente y a patio vertical genera ventilación cruzada y también por un tema de sostenibilidad se promociona que haya ventilación cruzada. Las viviendas mínimas, ahora vamos a ver, subieron un montón la superficie. Esto es para que lo tengan nada más, pero bueno, lo importante es que en un edificio yo no puedo tener todo el edificio de viviendas mínimas. Para que no sea mínima, tengo que tener un local de permanencia o dos, pueden ser living, comedor y dormitorio, o un monoambiente de 25,51 le puse yo porque hasta 25,50 es vivienda mínima. Más 3 metros cuadrados de cocina, más 1 metro cuadrado de guardado, que es obligatorio, más el baño. Que el baño un baño de segunda sin bañadera con 2,50 metros cuadrados. Entonces, lo que se exige es que la mitad de las unidades por lo menos sea más que la mínima. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque antes hacíamos palomares tremendos con menos de esa superficie y ahora esa superficie aumentó. Si la vivienda es mínima, además tiene que tener una expansión. Cuando no es mínima no es obligatorio, pero cuando es mínima tiene que tener 1,50 metros cuadrados con un lado mínimo de 1,20. La iluminación y la ventilación. La iluminación es, como yo les decía, cuando supera 2 veces la profundidad es la superficie bio 4,5, cuando no la supera es la superficie bio 5, es un poco más generoso, menos exigente. En la vivienda mínima siempre la iluminación es 4,5 veces la superficie, en cualquier proporción del local. Acá yo hice una planilla que está en mi página web, yo no les di la página web, encima no está funcionando. Estoy viendo qué es lo que pasa, prueben la semana que viene. Es arete-pi.com.ar. Arete, ARET-pi.com.ar. No, está bien. Arete-P y de proyectos inmobiliarios. Arete es lo excelente en griego. En proyectos inmobiliarios, porque nuestro estudio se dedica a optimizarlos. Y ahí yo pongo un montón de información que les puede servir. El tema de las zonificaciones. Por ejemplo, este cuadro está ahí, comparativa entre vivienda y estudio, para que evalúen, porque a veces les conviene hacer un edificio de viviendas o a lo mejor un edificio de estudios o un mix. Entonces yo puse todos los pros y los contras de poner vivienda o poner estudio. Por ejemplo, el estudio profesional son 12 metros cuadrados, la vivienda ya vimos que es 18, más 1 de guardado, más 3 de cocina. Expansión no requiere, y la vivienda cuando es mínima sí. Cocina obviamente no requiere, el estudio profesional puede ventilar a patio vertical, en cambio la vivienda sí tiene que ventilar espacio urbano. Por eso muchas veces cuando tengo un terreno muy largo, me conviene hacer un patio vertical y ventilar estudios ahí, entonces ahí ya se me cierra. Pero esos estudios no tienen que pasar el 40% del total del edificio para que no pase a ser, para que siga siendo el edificio residencial. Si la superficie de los estudios supera el 40%, entonces me van a pedir caja escalera, tanque de incendio, una serie de cosas que son para los edificios no residenciales. Por eso nos conviene poner estudios, hacer mix, pero no superar ese porcentaje.
Después, bueno, los estudios, el IVA es el 21%, en cambio en las viviendas es el 10,5% cuando vamos a construir, es un tema económico que hay que considerar. Al momento de la venta, los estudios pagan ingresos brutos y las viviendas no. Bueno, ya les decía, caja escalera es cuando supera el 40%, hay que tenerlo. Y instalación contra incendio cuando superan los 1.500 también. Ascensor siempre hay que tener, pero en las viviendas, cuando es hasta un solo piso, se puede hacer sin ascensor, pero dejando el hueco. Eso ténganlo en cuenta, porque esto cambió con la modificación del 18 y después ahora, es que yo no puedo hacer una vivienda en planta alta sin ascensor, salvo que tenga entrada directa de la calle. Entonces, si yo hago un edificio en donde tengo 4 unidades arriba, en el primer piso, para poder, o sea, la única forma es que sean viviendas, porque estudios no me van a dejar, y que deje un hueco para que el día de mañana, si ellos quieren poner un ascensor, lo puedan poner. Si no, no se puede ampliar. Yo he conseguido una autorización para una señora que quería dejarle una vivienda en la terraza, una vivienda a cada hijo, y como era existente me autorizaron a no ponerlo, pero son excepciones. Lo general es que si yo voy a hacer viviendas por ahí viene alguien y dice, tengo un local en planta baja y quiero hacer arriba en la terraza, quiero hacer viviendas para vender. Vienen y les dicen, bueno, ustedes díganles esto, todo bien, pero tienen que dejar un hueco para el ascensor por si el día de mañana lo quieren poner. O sea, no genera un gasto fijo obligatorio, que es el ascensor, pero tienen que prever el hueco. Después, el requerimiento de cocheras cambia de acuerdo a si es vivienda o estudio, los bicicleteros también, los anchos de pasillos en viviendas tienen una tolerancia, y el baño, en algunos lugares de trabajo van a pedir baño para personas con discapacidad y en la vivienda no. Estas son, en líneas generales, yo lo hago porque hay mucha gente que pregunta, ¿qué me conviene? Cuando yo tengo espacio urbano, no necesariamente tengo que hacer patio vertical. Acá pregunta si cuando tiene espacio urbano necesariamente tienen que hacer patio vertical. No, el espacio urbano, ya les digo, ya con estar a frente y contrafrente tenemos espacio urbano. El patio vertical es cuando yo tengo demasiada profundidad, o sea, tengo un terreno donde puedo construir más de 20 metros, más de 25 metros, y yo no puedo hacerlo todo denso como en ese proyecto que les mostré, que eran todos de palomares, sino que tengo que generarles patios para ventilar hacia adentro, o dormitorios o estudios. Entonces son dos cosas distintas y dos funciones distintas. El patio vertical me sirve para hacer para perforar, para hacer una perforación en el sólido edificable para poder iluminar y ventilar. Por eso yo les decía que hay que tener en cuenta ese hueco, porque en los terrenos donde yo tengo mucha profundidad para construir, no voy a poder construir todo, voy a tener que pensar en qué forma ventilar. Pero si no, siempre es a frente y contrafrente. O en el caso como les mostré, que era un terreno cortito, que ventilaban todo al frente. Bueno, hay que tener en cuenta si tiene algún tipo de consulta a DGIUR, es un tiempo que se necesita. A veces, bueno, cuando está el lindero catalogado o es catalogado, cuando yo quiero hacer un enrase o quiero hacer alguna consulta con respecto a alguna, digamos, acompañamiento del edificio existente a otro, ahí yo necesito presentar en interpretación urbanística. Hay mucha gente que compra al referéndum de la autorización de DGIUR. Por eso yo acá les dejo la lista de las cosas que necesitan autorización de DGIUR, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que no se puede vender hasta que DGIUR no determine, no les diga sí o no, porque si no están corriendo un riesgo de que les digan que no y el negocio cae. Después el tema de los tamaños de las obras cambió, y por ejemplo la microobra, que es hasta 50 metros, o sea, modificar sin límite, hasta 50 metros cuadrados de ampliar o demoler o
ahí ya se llama microobra y puedo hacerla, iniciarla apenas lo presento. O sea, lo presento, me dan un ok y no espero a que me registren el plano, que me autoricen, sino que ya lo hago bajo responsabilidad profesional. Los avisos de obra son los que se hacen sin responsabilidad profesional, que es como pintar, cosas que no modifican los planos, rehago la cocina, el baño. Muchas veces en los departamentos se piden avisos de obra porque si no los vecinos los denuncian cuando empiezan a escuchar los golpes. Entonces, el aviso de obra es para eso. La demolición, cuando uno hace demolición parcial o total. Después los permisos son microobras, es hasta 50 metros, obra menor hasta 1000, obra media hasta 5000 y obra mayor todo el resto. En la obra mayor ya le piden todo, factibilidades, todo. Hasta obra media, que esto subió, tienen un plazo para construir. O sea, si yo presenté un plano y me lo registran, tengo 1 año para iniciarlo y 4 años para terminarlo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta en el negocio, de que no se nos pase. No es que se terminan los 4 años y me paralizan, sino que después me van a cobrar los derechos de nuevo. Si yo me atraso 1 año, me van a cobrar el 25% más, si me atraso 2, el 50%, si me atraso 4, el 100%. Eso es para justamente que no se demoren las obras. Después hay una instancia que es el registro en etapa de proyecto, que eso también está bueno para tener en cuenta. Cuando van o sea, hay 2 formas de garantizar la posibilidad del proyecto para poder salir a vender unidades. Una es tener el certificado urbanístico, que es una consulta de HURE. Ellos cobran un sellado de 31.900 pesos este año, porque todos los años cambia. Yo presento el proyecto y me dicen si es viable. Y con eso yo tengo 180 días para presentar el proyecto. Y ahí con eso yo salgo a vender las unidades, porque yo ya sé que eso es posible. Lo que no está chequeado es el tema de las unidades de adentro, porque está solo chequeado código urbanístico, pero no código de edificación. ¿Cómo es lo que puedo construir? Pero no, digo, ¿qué es lo que puedo construir, pero no cómo? Entonces, el certificado urbanístico pago 31.900 pesos y ya tengo garantizada esa volumetría. Ahora, si yo quiero tener garantizadas las unidades, que pueda salir a vender tranquilo, presento un permiso en etapa de proyecto. El permiso en etapa de proyecto, yo ya hago la presentación del proyecto, lamentablemente piden el cálculo estructural, pero bueno, con ese permiso en etapa de proyecto solo pago el 30% de los derechos y tengo 2 años para presentar el permiso. O sea, yo presento eso, pago el 30% de los derechos, salgo a vender las unidades, cuando junto la plata, presento el permiso, en el permiso me cobran el 70% de los derechos restantes, me cobran la plusvalía, los áridos, toda una serie de cosas, pero yo ya tengo la garantía porque lo que me registraron acá es el proyecto. Cuando yo voy a presentar el permiso, no me revisan el plano, me revisan que tenga todo el resto de la documentación. Y ese plano por 2 años me sirve. Esto es más seguro en cuanto al interior de las unidades, porque por ejemplo, ahora que cambió el código de edificación, yo tengo certificados urbanísticos que tuvieron que replantear adentro el proyecto porque las unidades mínimas cambiaron. Entonces, cuando yo tengo el permiso en etapa de proyecto, cuando tengo el registro en etapa de proyecto, ahí ya tengo garantía de que el plano es ese y no otro. Son cuestiones como para tener en cuenta cuando uno hace un emprendimiento. Después también hay que tener en cuenta los derechos. Los derechos son bastante costosos. La plusvalía ya la vimos el otro día. Tenemos de áridos, se pagan con la tarifaria de este año 371 pesos por metro cuadrado, 36 de ABO, que es otro invento para cobrarnos. El precio por metro cuadrado de construcción se establece acá, de acuerdo a la fecha. Antes era que los primeros de año cambiaba un 50 o un 60% y ahora es paulatino para que no nos moramos de un susto o no se vuelvan locos ellos el 30 de diciembre. Entonces,
Si nosotros tenemos, por ejemplo, ahora hasta el 30 de junio, son 77.000 pesos por metro cuadrado. Sobre eso se paga una alícuota que depende de la zona. Hay 4 zonas que son estas, que son las mismas de la plusvalía. Entonces, la zona norte, por ejemplo, va a pagar el 2% de estos 77.000 y la zona 1 va a pagar la mitad del 0,5% de estos 77.000 por metro cuadrado. Es para que lo tengan en cuenta cuando van a encarar una inversión. Las instalaciones, si se presentan con la obra, no se pagan, y esto es lo que yo les decía, que se paga de más cuando uno no termina la obra a tiempo. Esto es el manual de trámites, no sé si también se los dejaron, pero si no se los mando. Es un manual que hicieron que la verdad es que está bueno para los que no tenemos idea de cómo hay que hacer las cosas. Dice qué pasa en cada etapa, qué es lo que se puede hacer, están los links, están las preguntas frecuentes, está muy bueno como orientador y nos da más o menos una idea de la etapabilidad de una obra. Después tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros somos los desarrolladores, en qué momento vamos a poder salir a vender las unidades. Nosotros podemos dejar boletos de compra-venta, pero las unidades recién las vamos a poder vender cuando esté el plano de subdivisión en propiedad horizontal registrado. ¿Cuándo lo podemos conseguir? Tenemos que tener, hay 4 inspecciones fundamentales. Cuando hago la obra, la primera es cuando termino la estructura, la primera es cuando termino la planta baja, el techo de la planta baja, la segunda es cuando termino la estructura, la tercera es cuando termino todos los locales y los hago habitables, y la cuarta es cuando ya terminé, que es donde ahí me voy a salvar de pagar multa por no haber terminado a tiempo. Entonces, cuando yo estoy en la etapa de pedir terceravo, tengo que chequear que el plano coincida con la obra. A veces hacemos modificaciones importantes y eso tendría que estar con un plano de modificación acordado, que por suerte ahora se puede hacer bajo responsabilidad profesional sin esperar que esté registrado. Y con eso el ABO va a inspeccionar. Si el ABO no encuentra observaciones, con ese ABO aprobado y el plano registrado, el agrimensor puede iniciar el trámite de subdivisión en propiedad horizontal. Cuando el agrimensor consigue ese plano de subdivisión registrado, va y se lo lleva al escribano. El escribano transcribe todo el plano en un reglamento y en ese momento mismo puede hacer reglamento y adjudicación. Y ahí nosotros podemos llegar a decir, terminamos, ya estamos, somos felices, cerramos la rueda. Bueno, y hasta acá es más o menos el proceso que se necesita para saber. No sé si tienen preguntas, si quieren que hablemos de algunas determinadas cosas. Sí, justamente porque como acá preguntan si a partir del terceravo se puede habitar. Por eso es que como dan la subdivisión en el terceravo, están exigiendo que funcione el ascensor, que tengan los medios de incendio, que tengan los medios de salida, justamente porque ya eso les da la posibilidad de habitar. El cuarto es la final. Igual lo que piden es que esté todo o sea, que se pida la final cuando todavía no está utilizado y eso es imposible. Porque el tema es que cuando entran empiezan a modificar cosas y ya el profesional no se puede hacer cargo de todas las modificaciones que hagan los propietarios que fueron a vivir ahí. No sé, si tienen alguna pregunta, yo igual la repito, así no... no sé si tienen alguna otra consulta para hacer o tienen algún caso. El otro día habíamos visto un... Ah, buenísima, buenísima. ¿El Cano? Ah, ¿vos tenías que hacer un deber? Ah, ¿yo lo tenía que hacer? Ah, teníamos que ver, yo no me lo anoté, teníamos que ver si la línea de frente interno le tocaba o no le tocaba. Porque si le toca es una cosa y si no le toca es otra. Si la línea de frente interno coincide con el fondo del terreno, yo me retiro 3 metros y ventilo.
Si pasa por afuera, depende de la zonificación, voy a tener que dejar 4, 6 u 8 metros. Y si pasa la línea por el terreno, ese es mi límite para construir. Y es así de sencillo. Por eso tenemos que saber hasta dónde cae la línea para saber cuántos metros cuadrados podemos sacar. ¿Mm? Sí, yo les dije que el plano abierto tiene muchos errores, nos da algunas ideas. Las medidas no, las medidas las tienen que bajar. Fíjense que ahí al costadito tienen para bajar las medidas de la parcela. O sea, las medidas son aproximadas, la superficie es aproximada. Pero como tiene todos los elementos para bajar ahí, la parcela, el certificado de medidas perimetrales, y no sé si, bueno, ¿cómo? La plancheta, sí, sí. Después tienen, o sea, sí, yo se los voy a mostrar, yo dejé de compartir. Yo se los voy a mostrar para que ustedes puedan ver. No. Ahí está. Lo que pasa es que yo ahora no puedo. Sí, esto se llama plano abierto o ciudad 3D. Ven, por ejemplo, yo pico acá y me dice qué es lo que puedo hacer en esta parcela. Voy a los datos básicos y en los datos básicos me dice, bueno, la sección manzana y parcela me va a servir para ir a la página de APH. Vamos a copiarla, no sé si lo puedo copiar, sí. Porque no veo bien, por eso les digo los signos. Después tenemos, por ejemplo, acá dice croquis de parcela, ir al plano. Y entonces nos abre el tamaño de la parcela. Acuérdense que cuando hay varias, vale la de la derecha o la de abajo. Estos, en este caso son los números en rojo los que valen. Y después tengo el tema de las... Vamos a ver si lo tengo a mano y si lo veo, porque creo que era base APH, no sé si ustedes lo ven de ahí. ¿Acá? Entonces, le pongo por sección manzana y parcela y me fijo a ver si está. Bueno, ¿ven? Dice que no se hallaron registros. Quiere decir que ellos no la tienen como registrada, entonces no hay problema de que no tenga, de que esté catalogado ni nada. Pero bueno, acá en el plano abierto tiene algunas cuestiones. Por ejemplo, yo prendo la capa de 3D. Y puedo ver todo lo que está construido como para saber qué vecinos tengo o qué es lo que tengo que respetar. ¿Ven? Se llama plano abierto o ciudad 3D. La capa es de 3D. Si yo quiero saber qué altura tiene, aprieto la capa 2D y me fijo, creo que esta la tengo que sacar, y me fijo qué altura tienen los vecinos. Acá no están las alturas. ¿Cómo? No. Sí, acá están las alturas, ¿ven? Las alturas de los edificios. O sea que también me da esa información. No siempre está actualizado y además el problema, bueno, también puedo poner las unidades de edificabilidad. No, esta es la línea de frente interno. Es que no veo nada. ¿Ven? La altura permitida, las troneras no están bien dibujadas, pero en general nos sirve para tener alguna idea. Pero yo ya les dije que lo que conviene acá es hacer... pero acá, perdón, dice que está en pausa la pantalla, ¿puede ser? Entonces la vuelvo a compartir.
¿Ahora está bien? Ah, ok. Algo pasó. Entonces, nos da cierta información, pero nosotros tenemos que hacer nuestras comprobaciones, nosotros trabajar. Acuérdense que ustedes pueden bajar dentro de los datos, que ahora no sé dónde están, acá, información, sí, datos básicos. En datos básicos tienen también para bajar la línea, el perímetro de la manzana con los lados y todo, como para ustedes hacer el chequeo de cada lote, como para poder saber si está bien trazado, porque a veces tienen errores. Sí. ¿Típica o atípica? No entendí. Atípica. Si es USAB, sí. USAM, no, son 6 metros. Sí. Sí. Sí, si yo quiero ventilar contrafrente, si no necesito, no. Esta es la página de manzanas atípicas que les decía, bueno, si no tienen el link, lo googlean y sale. Entonces yo le pongo, por ejemplo, la sección y manzana y me sale, no, esta no va a salir porque justamente estoy pensando porque no era atípica. Pero yo entro acá, supongamos a esta y me va a dar, bueno, me la hace bajar. No gano nada, pero bueno, yo puedo buscarlas acá. Acuérdense que no están todas, que las están sacando a poquito. Entonces, si no tenemos el trazado de la manzana típica, no podemos garantizar que la línea de frente interno sea esa. Entonces, no sabemos realmente hasta dónde se puede construir. Por eso es muy importante trabajar con la línea de frente interno, que esté otorgada del año 21 en adelante, porque las anteriores estaban con otro criterio y fueron todas dadas de baja. Si anda circulando una línea de frente interno con fecha anterior al 21, no sirve. Tengan en cuenta eso porque es fundamental. Hay gente que se equivocó muy mal justamente por manejarse con una línea de frente interno vieja o por suponer algo que después salió... puede salir pato o gallareta, como dice, y le salió gallareta y se querían matar. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. No sé, es un poco difícil así, porque el otro día estaba más fácil para compartir, pero el problema es que en el Zoom no veían bien, entonces hicimos esta opción ahora para mejorar, pero no sé si quieren que veamos algún caso o alguna cosa. Bueno, Gavilán 1094 y quiere saber cuántos metros se pueden construir. Yo lo que voy a hacer para poder trabajar es traerme la pantalla esta acá. Sí. No, pero, sí, ahora sí. Voy a buscarla acá y después lo comparto, porque si no, no puedo... No sé por qué se va de... puede ser. Sí, es medio raro porque a mí nunca me pasó compartir. ¿Gavilán cuánto? 1094. Ahora estoy compartiendo, ¿verdad? Bueno, Gavilán 1094 es esto, evidentemente. Y lo que dice, bueno, los datos básicos están lo que yo les decía, que podemos sacar la plancheta, las medidas de la parcela. Acuérdense que cuando hay dos es la de la derecha. Después tenemos, perdón, esta lo voy a cerrar así no me confundo.
Después tenemos, perdón, abrí otra ventana, ¿no? Acá está. Podemos ver la edificabilidad. Acá dice qué es lo que se puede construir. Hay muchas cosas que no las dice, pero porque hay que verlas en el código. Acá dice que es un USAB 2, o sea que es planta baja, 2. Sí, es muy general, incluso cuando dice AE26, por ejemplo, ¿se acuerdan que el otro día vimos los pasajes? En AE26 hay que ir al anexo 2, no les dice acá lo que se puede. Entonces, por eso es que nos sirve para dar una idea. Cuando ustedes entran al plano abierto, les sale un cartelito que es a modo informativo, justamente para no tener juicios porque uno compró un terreno con un dato equivocado. Sí, sí, escucho. Por ejemplo, ahí está marcando la edificabilidad, ¿verdad? Sí, acá está marcando que se puede, o sea, hasta dónde puede llegar es aproximado, sí, porque... No tiene en cuenta, por ejemplo, los linderos. Si yo tengo un lindero ya consolidado, no puedo hacer ese bloque así el edificio. Si mi lindero está consolidado, tengo que respetar ese espacio, esa área que tiene abierta y tengo que retirarme yo 3 metros. Bueno, acá lo que está diciendo ella es que no está teniendo en cuenta los linderos. Ellos no tienen, en el plano abierto, no tienen en cuenta los linderos y no tienen en cuenta los enrases. Cuando ustedes tienen un enrase tampoco sale acá porque es una decisión propia. En este caso, en USAB, tengan en cuenta ustedes que el lindero es consolidado cuando tiene ocupado los 2/3, además de cumplir con el requisito del 75% de la altura que acá vemos en este plano que no está sucediendo, aparte de ese requisito tiene que estar ocupando 2/3 de la parcela ese edificio, porque si él ocupa menos no necesitamos respetarlo. Incluso cuando está retirado es optativo respetarlo. Entonces, y los espacios, acuérdense que el tema en USAB no hay el problema de la tronera en la esquina, que respetar a los edificios linderos. En USAB es mucho más sencillo porque no hay que respetar tanto. El problema se genera en los otros distritos, pero en USAB no. Acá nosotros tenemos un terreno donde aparentemente... Bueno, voy a trazar, parece que se puede construir hasta el fondo. Por las dudas voy a poner la unidad de edificabilidad. ¿Ven? Sí. Se puede construir hasta el fondo. Si yo quiero construir, ventilar contrafrente, que me va a convenir, me retiro 4 metros. Entonces yo averiguo cuánto es el ancho del terreno. Perdón, era este. En el fondo, yo ya sé que puedo hacer todo este terreno menos 4 metros en el fondo. Como es muy largo, yo le voy a incluir un patio en el cálculo de la superficie, y le voy a descontar unos 25 metros de núcleo. Entonces ya con eso tengo la superficie del terreno menos el fondo, menos el patio, menos el núcleo. Puedo sacar X departamentos de X metros cuadrados, multiplicados por los 3 pisos, y por 4 en realidad, en el cuarto piso puede estar retirado. Después, con respecto al estacionamiento, si tengo menos de 10 metros libres, creo que tiene 8,40 dice, o 9,40. Si fueran 10,40, pero como se va achicando, como es el ancho promedio de la banda edificable, ya no me exigirían cocheras. Entonces, como yo no necesito hacer cocheras, puedo pensar que, que puedo hacer unidades en la planta baja también. Entonces voy a tener a lo mejor una linda planta baja con una linda unidad o 2 lindas unidades con patio o jardín en el fondo. No tengo que dejar jardín obligatorio porque puedo ocupar todo el terreno, entonces también puedo hacer un patio.
Puedo pensar en, bueno, tengo que pensar en los bicicleteros, acuérdense que eso me va a llevar bastante lugar. A lo mejor puedo pensar un local enfrente, pero después tengo 3 pisos y un cuarto retirado como para saber más o menos cuántos metros cuadrados puedo sacar. Y así vamos viendo, porque no es un FOT, es lo que yo puedo construir restándole estas cosas. Calculale 4 metros por el ancho del terreno en el fondo, un patio por los más o menos de 26 metros cuadrados, otro tanto de núcleo, y lo que te queda es una planta para dividir a lo mejor en 2 o en 3 departamentos. Y con eso calculas cuántos metros cuadrados podrías sacar. ¿Está? Bueno, vuelvo a pasarlo acá porque si no me cuesta manejarme allí en la pantalla. Perdón, lo que se veía en ese plano, ¿era un patio al fondo? Acá preguntaban qué se veía en esa plancheta y lo que pasa es que son planchetas muy antiguas en donde hubo un reglamento muy importante en 1939 entre 1939 y 1941 en donde hicieron un relevamiento de las construcciones de toda la ciudad y marcaban los patios, los que tenían dobles, pero es a título anecdótico porque ya no tiene ninguna. ¿Cómo era la calle? Elcano 3535. Bueno, acá aparentemente tiene mayor, me parece que tiene mayor constructibilidad, ¿no? Era USAM. Parece USAM, ¿no? El terreno también es bastante largo. Ay, yo no veo, sí, no veo de acá. Si es USAM, se permite planta baja, 5 pisos y 2 retiros. Ahora voy a prender la capa de los vecinos, de las edificaciones, a ver si... Sí, en realidad no. El edificio lindero no aporta mucho porque es más corto de lo que se puede hacer, es bastante lo que se puede hacer. Acá lo que vas a tener que hacer es sacar la línea de frente interno. Creo que lo habíamos visto el otro día. O sea, si yo tengo una cuenta rápida, está sobre el Cano, ¿verdad? Entonces, ¿sería cuál terreno? ¿Cuál parcela? No te acordás, ¿no? Igual está ahí arriba. Creo que es la 42, no, 030. Bueno, entonces, sumamos este lado más este lado, que no se ve nada, y la verdad es que debe ser bastante posible. Supongamos que tengamos 30 metros de profundidad para construir. Supongamos 30 metros. Después la cuenta la haces vos bien. También te acordás que teníamos que ver si le tocaba la tronera. Y eso es lo que teníamos que ver, porque acá, como el ángulo es menor de 80, la tronera, en lugar de correr 9, corre 18. Entonces a lo mejor le toca. No creo porque en el plano abierto no figuraba. A ver.
No alcanzo a ver cuál es la unidad de edificabilidad. No, banda mínima edificable, unidad de edificabilidad es más abajo. Aparentemente no le toca la tronera, que la tronera está un poco más allá. Entonces es bastante y está casi hasta el fondo. Entonces ahí calculás, o sea, tenés que hacer la cuenta esa, la suma de las dos opuestas o hacer como yo les dije el otro día. Entonces, como es muy profundo el terreno, le vas a tener que descontar 26 metros de patio hasta la línea de frente interno por el ancho del terreno, menos 26 metros de patio, menos unos 26 o 30 de superficie de núcleo. Y ahí te da por planta cuánto puedes hacer, por la cantidad de pisos. Acuérdense, acá tampoco por el ancho del terreno le van a pedir cocheras, entonces también vamos a poder sumar unidades en planta baja. Y tenemos los dos retiros, en este caso son dos retiros, uno 2 metros menos y el otro 4 metros menos en el frente y 4 metros menos en el contrafrente. O sea que el segundo retiro es bastante más corto, pero ya con eso puedes hacer una cuenta de todos los metros cuadrados que más o menos se pueden hacer. ¿Está? Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra duda, otra pregunta. Sí. ¿39 metros de altura como...? ¿Qué calle es? Bueno, ahora de nuevo voy a dejar de compartir y voy a buscar esta dirección porque si no, no puedo ver bien. ¿Cochabamba cuánto? Lo que ella dice es corredor alto o medio, no sé. A ver, edificabilidad. Fíjense que está ahí marcado en amarillo y es bastante. Es 31,20, es corredor medio y después con los dos retiros pasa a ser 39,20. Tiene una banda edificable muy chica, bastante chica. También vas a tener que sacar de la información, perdón, de los datos, las medidas de la manzana. Vamos a bajar la parcela. Es larguísima la parcela, pero también es finita. Y vamos a bajar, perdón, y vamos a bajar las medidas perimetrales. El perímetro de manzana dice cargando, o sea que no lo vamos a encontrar porque tienen algún problemita y no lo carga. Vamos a ver si está en la página de perímetros de manzana. O sea, ustedes googlean, yo lo que pasa es que lo tengo como favorito. Vamos a ver si ahí está.
Se ve que no está, hay algunas conexiones que no están, pero acá está el perímetro de manzana y bueno, tenemos las medidas allí. Tiene algún retiro, fíjense que tiene, ¿se acuerdan que yo les dije que había a veces... Perdón, ¿eh? Bueno, les decía que a veces tienen retiros, ven que tiene una línea punteada porque hay algunos terrenos que van a tener que tener fijación de línea. Pero bueno, el terreno de ella está acá, creo que es uno de estos dos. Hay que ver si no le toca la tronera porque también tiene tronera. Lo que tiene es, como es un terreno largo, va a poder usar el basamento, que es a los tercios, que lo va a poder sumar, porque el basamento seguramente le permite ocupación total. El basamento uno lo puede pensar en garage, en algo comercial, porque para vivienda, bueno, puedo dejar 4 metros y construir hasta el fondo, pero como tiene mayor ocupación, es más difícil de aprovechar como metros cuadrados si uno no le hace perforaciones para ventilar. Pero todo lo otro tiene bastante poca edificabilidad, entonces lo más probable es que no necesite patio. Entonces, cuando vos traces con esto la línea de frente interno, seguramente te va a dar 20, 21 por el ancho del terreno, por la cantidad de pisos. Acuérdense que en corredor medio son planta baja 10 y 2 retiros, ¿eh? Entonces, no necesita cocheras, va a necesitar un montón de bicicleteros, reservate un buen lugar en la planta baja o en el subsuelo, porque si tengo bicicleteros tengo que llegar con ascensor si no están en planta baja, y ya puedes sacar todos los metros cuadrados netos, calcularle un núcleo de entre 25 y 30 metros y ya sacas todo, con eso sacas una cuenta de cuántos metros cuadrados puedes hacer. ¿Está? No, por favor. Bueno, más o menos tiene una idea entonces, ¿no? Cómo tenemos que hacer con... Esto lo estoy usando con plano abierto. La verdad es que lo que yo digo siempre es que no se guíen por plano abierto o se guíen para tener una idea, después van a las planchetas, trazan la línea de frente interno y todo, que es mucho más seguro porque el plano abierto tiene muchos errores en ese sentido. Pero bueno, para tener una idea les sirve. Acá me preguntan por los bicicleteros si pueden estar en cualquier lado. O yo no les aclaré, el código dice que tienen que estar en lugares comunes. Ahora se están poniendo como si fueran bauleras. La verdad es que es un montón de lugar y están viendo cómo aprovecharlo si uno no tiene bicicleta. Puede estar en cualquier lugar bajo techo y que tenga fácil acceso. O sea, tienen que llegar con ascensor. Yo lo puedo tener, lo que pasa es que en la terraza, por encima del plano límite, no podía techarlo. Pero yo podría tener los bicicleteros en la terraza. Lo único que si yo vivo en primer piso no voy a ir a buscar la bicicleta al último. Pero sí, se pueden poner en cualquier lado que sea común. ¿Está? Bueno, de nuevo muchísimas gracias por haber venido, gracias por estar y nos vemos próximamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, queremos agradecerle a la arquitecta Eyers estas 2 jornadas espectaculares, impecables que nos ha brindado al Colegio Profesional Inmobiliario. Así que están las puertas abiertas para ella para otra ocasión. Y despedirlos a todos los que están tanto en Zoom como en YouTube. Hasta el próximo encuentro y gracias a todos los que participaron presencialmente. Buenas tardes, hasta el próximo encuentro. Hasta luego. Cerramos, Dani. Gracias, Dani. Chao.